Bueno, muchísimas gracias por estar acá acompañándonos. Muchas gracias a los dueños de casa por hacer esto magnífico y a las empresas organizadoras también porque los temas que vamos a tratar hoy son básicos para nuestros países. El mundo va caminando por una ruta demasiado veloz y nosotros tenemos que seguir esa ruta para poder estar a tono, para producir los alimentos que necesitamos. En los últimos años, cada vez que cruzo el charco, me encuentro con este paradigma. Están desesperados los argentinos porque quieren exportar y ven en la trazabilidad uno de los puntos más importantes. Esto es verdad, pero ya hoy no es solamente esto. La trazabilidad es importante para muchas otras cosas que ya se están dando, ya se están exigiendo y no es solamente para poder exportar. Es para poder producir y para poder tener, como se habla en Argentina y en Uruguay, poder llegar a ser el supermercado del mundo como tanto hablamos en nuestros países. Pero para contarles por qué la trazabilidad es más importante que la exportación, les voy a hacer una pequeña historia de apenas 10.000 años. Hace 10.000 años, el humano era el 0,1%, el humano, las mascotas y los animales de producción eran el 0,1% de la biomasa de vertebrados terrestres. Ahora, esto fue hecho en el año 2007, el humano, las mascotas y los animales de producción pasaron a ser el 98% de la biomasa terrestre de vertebrados. O sea que esta modificación en el ecosistema provocó cambios sustanciales que ahora los estamos viendo con el cambio climático y todas las modificaciones que se están dando. Esto es muy importante de tener en cuenta para ver la evolución que venimos teniendo en el proceso del mundo. Por otro lado, tenemos que se estima que para el año 2050 vamos a ser 9.500, 9.800, algunos hablan de 10.000 millones de personas en el mundo que hay que darles de comer. Y para darle de comer a esta gente tenemos que producir alimentos y cada vez tenemos menos zonas aptas para producir alimentos. Quedamos Latinoamérica y África como zonas aptas para producir. Entonces, tenemos un gran desafío en este caso. Por otro lado, vemos que tenemos que el 60% de las enfermedades infecciosas en humanos son zoonosis, el 75% de los agentes patógenos infecciosos son de origen animal, 3 de 5 enfermedades nuevas por año son de origen animal, y el 80% de los agentes patógenos usados en bioterrorismo también son de origen animal. O sea que acá ven lo que tú hablabas hoy de una salud, lo importante que es la relación hombre-salud, hombre, animales y medio ambiente para la salud pública. Entonces ahí también tenemos un deber y por eso les decía que la trazabilidad no es solamente la exportación, también tenemos que asegurar la bioseguridad de los países y la inocuidad de los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año, cerca de 600 millones de personas en el mundo, una de cada 10, enferma tras haber consumido alimento contaminado. Y más de 400.000 mueren como causa de la enfermedad transmitida por los alimentos. O sea, esta es una cifra más que interesante para tener en cuenta y pensar en que tenemos que asegurarle a los consumidores que los productos que nosotros vendemos son de calidad y son inocuos. Nosotros conocemos el mundo dividido en países. Esto es el mapa común, normal, pero allá hoy con la globalización no hay fronteras. Para lo que son las enfermedades no tenemos ningún tipo de fronteras. Han visto que hay enfermedades que emergen, otras que reemergen, aparecen enfermedades que habían desaparecido del planeta, están volviendo a aparecer. Aparecen enfermedades nuevas en distintos lugares. Fíjense lo que le pasa a China con la peste porcina africana. Es un problema gravísimo que, bueno, creo que era, no me acuerdo ahora, pero creo que eran 120 millones de cerdos que vienen matando por el problema de la peste porcina africana. Hay mayor rigurosidad de los reglamentos técnicos en los países importadores. En inocuidad, bioseguridad, salud, medio ambiente, bienestar animal, lo que tú hablabas hoy, esto están exigiéndolo cada vez más. Y hay cambio en las exigencias de los consumidores en cuanto a la presentación del producto y las características organolépticas. Ya hoy son más exigentes en cuanto a la presentación del producto. No es ir a la carnicería y pedir que nos corten un trozo de cuadril, no, ya nos exigen un embalaje con fecha de vencimiento, con un código de barras, con todas las indicaciones del producto que estamos vendiendo. Y siguen habiendo intereses proteccionistas, o sea, hay intereses
que controlan y hacen trabas pararancelarias. Acuérdense de la fibra aftosa, bueno, se siguen dando estos casos. Europa era el mercado por excelencia para las carnes de calidad. Y habían trabas. La fibra aftosa primero, que luchamos, pero al final lo que hubo que hacer caso y ponerse a tiro de la fibra aftosa. Aparece la trazabilidad animal individual cuando aparece el caso de la vaca loca en Europa y empiezan a exigirlo. No es pararancelaria, es realmente sanitaria porque realmente el problema existía. O sea que acá era realmente de verdad el problema de la vaca loca. Ahora ya se habla del bienestar animal. En Europa hay una encuesta que se hace, que en el año 2015 le hicieron una pregunta a los ciudadanos, qué cosas veían importantes que cumplieran los productores de alimentos. El primer punto fue que dieran un producto de calidad, inocuo y con buena presentación. Y el segundo punto era que cumplieran con las normas de bienestar animal. O sea que ya en el 2015 ya estaban hablando como segundo punto importante el bienestar animal. Así que hay que tenerlo en cuenta. Terminamos en buenas prácticas ganaderas, sin duda, porque todo lo que estamos hablando hoy vamos hacia la certificación en buenas prácticas ganaderas. O al principio no tenés que certificar, pero por lo menos las tenés que practicar en el establecimiento. ¿Cuáles son las exigencias de los mercados? Estatus sanitario del país. Acá es una de las diferencias por las cuales Uruguay tiene más credibilidad que Argentina. Yo me animo a hablar como si estuviera en mi país, o sea que voy a ser muy franco, objetivo, y se los digo porque no me gusta ir a otro país y hablar de ese país, me parece una falta de respeto, pero en el caso de Argentina me considero casi argentino, así que si me permiten la libertad, el problema del estatus sanitario. Uruguay marcó un estatus sanitario, se fijó en eso y lo mantiene perfecto. Perfecto para las auditorías, vamos a hablar en claro. En la interna tenemos problemas de brucelosis, problemas de tuberculosis, problema de garrapata ya es impresionante. Entonces, logramos un estatus que la gente cree. Yo lo que estaba viendo, por lo que conversaba con muchos amigos en Argentina, que tienen un doble estatus sanitario. Y que al mostrarlo tampoco hay como no tienen tampoco la trazabilidad obligatoria, no pueden mostrar un estatus sanitario que tenga un seguimiento, ¿no? Entonces ahí es uno de los puntos flacos que tendríamos que revisar. Las plantas deben ser habilitadas por las autoridades nacionales y por las autoridades del país que importa. El estatus de los predios de producción primaria, o sea, es importante saber cómo están los predios. Acá hay otra diferencia, yo vi que el protocolo de carne china exigen el diagnóstico en los predios de algunas enfermedades, era lo que se quería exigir. En Uruguay no, en Uruguay te dicen que no haya aparecido la enfermedad en tanto tiempo. O sea, no tenés que hacer el diagnóstico, solamente con que no haya aparecido ya es suficiente. Y el estatus de la identificación, trazabilidad, sanidad y nutrición de los animales a exportar. También esto es importante para mostrarle a los compradores de carnes. Uruguay, como les decía, utilizó la trazabilidad, el estatus sanitario y logró un sello de calidad, una marca país, que la verdad que el Instituto Nacional de Carnes lo hizo muy bien. No sé si alguno vio en China cuando se hizo una demostración que en el plato había un churrasco y tenía un código de barras, se escaneaba y se veía la cara del productor y el paisaje del establecimiento. O sea, no se llega a eso porque de la media canal hacia los cortes es muy difícil lograr una trazabilidad individual, pero se hizo como para mostrar la situación en Uruguay que se podía lograr. Entonces, con esta tríada, lo que nosotros generamos fue confianza. Entonces, hoy tenemos abiertos más de 180 mercados que nos compran, que nos confían y que no tienen protocolos muy exigentes, demasiado exigentes. Y estamos preparados para que el mercado pueda exigir más. Por ejemplo, ahora Europa exigía 40 días de cuarentena previo a la faena, tenían que estar en el mismo establecimiento, había que demostrarlo. Bueno, China pide 90 días. Entonces nosotros estamos preparados perfectamente para que
le presentáramos a China los 90 días de permanencia antes de la faena. Acá les muestro un poquito lo que fue en el año 2018 las exportaciones de carne bovina de Uruguay, pero este cuadro va a estar mejor. Fíjense los mercados que tenemos abiertos, o sea, los que estamos atendiendo, tenemos más mercados abiertos, pero estamos llegando, por ejemplo, Corea del Sur, si bien es un porcentaje poco, pero estamos llegando a China de una forma bastante importante, en Europa estamos trabajando bastante bien, ha bajado un poquito, estábamos en el 21-22%, bajó un poquito el porcentaje, pero como ven, es amplio el abanico de mercados que nos permiten poder manejar las posibilidades cuando se modifican los precios. Bueno, y acá viene la pregunta de trazabilidad. ¿Por qué tenemos que hacer trazabilidad? O sea, ¿por qué es tan importante identificar y después llevar el registro de los animales? Entonces vemos que trazabilidad es una palabra en inglés. Recién en el año 2014 se acepta en el diccionario de la Real Academia de España. Y esta es una definición que armé yo, no es la que está en la Real Academia de España. Es la capacidad técnica de identificación del animal desde su nacimiento y el registro de las diferentes etapas del proceso de producción y distribución hasta el final de la cadena de comercialización de sus distintos productos. O sea, identifico el animal cuando nace y después voy registrando todos los eventos que hacemos con o sobre el animal hasta el momento de su faena o hasta el momento de la muerte. Y me pareció interesante detenernos un poquito en esta frase de Deming, que es el máster de la calidad total, que dice que no se puede mejorar lo que no se controla, no se puede controlar lo que no se mide y no se puede medir lo que no se define. Entonces, si nosotros no tenemos la identificación del animal, definido el estándar de lo que queremos producir, después no vamos a poder ni medir, ni controlar, ni mejorar. Y el trabajo que debemos hacer es en una mejora continua. Como vos lo decías, tenemos que evolucionar constantemente y mejorando en un sinfín. ¿Cómo es más o menos la trazabilidad? En grandes rasgos, nace el ternero, lo identificamos, de repente hay un traslado, va al frigorífico, del frigorífico sale en un barco exportador, llega a un distribuidor en el país de destino y llega al plato del consumidor en Europa, vamos a poner. Pero pasa que después de comer, esta persona se enferma. Entonces, la trazabilidad hacia adelante, que es esta que vimos ahora, nos sirve para hacer una trazabilidad hacia atrás para ver dónde está el origen del problema que enfermó a esa persona. Entonces, vamos a revisar en el restaurante, si no hubo un problema en el restaurante, seguimos al distribuidor, seguimos en el barco a ver si no hubo un problema en el barco, en el frigorífico, en el camión, que este es un punto que en Uruguay está flaco, no tenemos control de los camiones como se debería tener, no sé si acá tienen un control muy grande, tampoco. Bueno, este es un punto delicado. Y podemos llegar hasta el establecimiento de donde salió el ternero que produjo esa carne. Pero tenemos que tener en cuenta también que tenemos que controlar los insumos, porque es importante los residuos de hormonas, los residuos de antibióticos, entonces muchas veces hay que ver los proveedores cómo cumplen con las condiciones que nosotros exigimos. En Uruguay pasó una vez que había una ración que era muy barata y andaba espectacular. Los bichos engordaban impresionante. Pero aparecieron trazas de hormonas en la carne. ¿Qué pasaba? El productor de ración le ponía hormonas, pero no lo ponía en la etiqueta. Entonces seguro era una bomba la ración, pero nos complicó la vida en la exportación. ¿Qué es importante cuando vamos a implantar un sistema de trazabilidad? Lo primero es hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si lo hago? ¿Qué pasa si no lo hago? Porque yo lo que he visto acá, Argentina está en esta pregunta está hace tiempo. Y no se definen, no se deciden, no se largan. Y eso es lo peor que se puede pasar, porque el tren, como vos decías, pasa varias veces. Pero en este caso yo creo que pasa menos veces porque el mundo evoluciona demasiado rápido. Entonces tenemos que ver quién, cuándo, cómo, dónde y por qué tienen que hacer las cosas para que la trazabilidad salga. Acá es un concepto de Estado. Tiene que estar el gobierno, los productores, los profesionales, todos de acuerdo para que esto salga. En Uruguay empezó el sistema con un gobierno totalmente
opuesto a los gobiernos que siguieron después y se mantuvo el sistema igual, no se modificó, no se frenó, no se hizo nada. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Compromiso de interés nacional, como les decía, involucrar a todos los actores de la cadena, elegir el dispositivo, los dispositivos de identificación. Este es un punto neurálgico también para el éxito de la campaña. Analizar la relación costo-beneficio del sistema, cómo lo hacemos para que la relación costo-beneficio sea positiva, y tener un plan de acción para arrancar con el sistema de trazabilidad. ¿Cómo hacemos para elegir un identificador? Este es un punto clave porque nosotros queremos asegurarnos que la identificación se mantenga durante toda la vida del animal. Y si nosotros usamos un identificador de mala calidad, vamos a perder ese identificador y vamos a perder la trazabilidad. Lo primero, certificado por ICAR, que es el Comité Internacional de Registro Animal. Acá no hay misterio, no hay secreto, no hay invento, no hay inteligente, nada que pueda con esto. Este instituto se dedica a esto hace muchos años, entonces lo mejor es utilizar un dispositivo que esté aprobado por el ICAR. No hace falta que le hagamos pruebas en nuestros países. O sea, no tiene sentido porque ni siquiera sabemos qué vamos a hacer porque no tenemos la expertise de analizar una caravana. Ellos tienen todo un sistema. Entonces, lo que hay que hacer acá es ver en las caravanas que venden, certificado por ICAR, este sirve. Función, mantener la identificación del animal hasta su faena. Entonces hay que definir si usamos uno o dos identificadores. En Uruguay utilizamos dos identificadores, una bandera visual y un chip electrónico. Entonces se pierde una de las dos y con la que queda podemos sustituirla por un par nuevo y le pasamos la historia del animal al nuevo número y no perdemos la trazabilidad de ese animal. Tarjeta. Sí, tengo un problema acá, cuando cruzo los charcos y la frontera, arete, carimbo, arete, crotal, ¿vos es? Caravana no. Brinco. Calidad. La caravana debe soportar las agresiones del medio ambiente. O sea, una caravana tiene que durar 8, 9, 10 años, entonces, bueno, tiene que estar certificada por ICAR que realmente aguante. Disponibilidad, otra cosa importante. Es importante que se asegure la disponibilidad de las caravanas, porque si el proveedor no te asegura una permanencia el día que vos querés hacer el trabajo, que en el campo tenemos momentos para hacer los trabajos, tenés que asegurarte que tenés la caravana el día que querés hacer el trabajo. Y el precio, relación costo-beneficio, es otro punto importante al comprar una caravana. Uruguay eligió esta doble caravana, la tarjeta. ¿Esto tiene puntero? ¿Cuál es? Ahí está. Esta es la tarjeta. El color salmón está determinado internacionalmente, para cada país tiene un color determinado. Como nosotros los uruguayos siempre somos raros, complicados, no elegimos rojo, blanco o amarillo, elegimos salmón. Bueno, está. Y después tenemos el microchip electrónico, que es un rollito de alambres de cobre con un microprocesador y es pasivo, no tiene energía. El lector lo que hace, le larga energía en el momento de leer y el microprocesador le manda la serie de números, que es esta. La serie de números empieza con una letra, porque es animal, en la industria usan la K, la W, distintas letras. Código país, que también está determinado por ISO en todos los países. Y en Uruguay utilizamos el segundo 0 como código de especie. El vacuno es 0, el equino es 1 y las mascotas son 6. Entonces, ya tenemos identificación de mascotas y tenemos identificación de equinos. Y por último, aquí tenemos los dígitos para la identificación del animal individual. Este es el sistema, el par de identificadores que utilizamos en Uruguay. Pero ¿qué pasa? No solamente tenemos que tener en cuenta de usar una caravana de buena calidad, sino que también tenemos que trabajar con buena calidad, porque de eso depende la permanencia de la caravana en la oreja y el trabajo posterior que nosotros hagamos. Instalaciones de trabajo. Creo que acá se repite lo que nos pasa a nosotros. Hay muchas instalaciones de trabajo malas. Mangas en mal estado, los cepos en mal estado, lugares que no hay cepos. Entonces,
Esto complica porque trabajamos mal y vamos a colocar mal la caravana, vamos a trabajar en forma incómoda y el trabajo no va a quedar completo. Lector de caravanas electrónicas en Uruguay, hoy todo el mundo tiene un lector de caravanas. Es común. Los veterinarios, por supuesto, porque las certificaciones se hacen todas con la trazabilidad individual. Computadora, tenemos que caer en la computación, entonces ahí hay mucha gente que está lejos de la computación y va a tener que arrimarse y va a tener que empezar a trabajar en computación. Equipo de colocación de caravanas, acá yo insisto que el colocar la caravana no es como cuando colocamos una caravana visual de bajo costo que la ponemos en la manga y que caiga en el lugar de la oreja que caiga y no usamos otra cosa más que la pinza para colocarla. Tenemos que tener un equipo que nos asegure que la caravana quede bien colocada y provoque la menor posibilidad de bicheras y de infecciones en la oreja. Personal capacitado, es muy común que te digan, sí, no, yo sé colocar caravana. ¿Cómo no? Una pavada. Claro, poner una caravana así a la carrera es muy fácil, pero no es ese el punto en este tipo de caravanas. Vamos a hablar ahora de la colocación de los identificadores. ¿Cuáles son los puntos críticos donde tenemos que tener un control? Calidad de las caravanas. El aplicador tiene que estar en buen estado. Eso también es importante porque si el aplicador de caravanas está en mal estado, podemos hacer una mala colocación de la misma. Higiene y desinfección. Sujeción del animal. Yo recomiendo utilizar el cepo siempre, sí o sí, porque en terneros si los agarrás a brazo, si tenés 10, 15, 20 terneros, los agarrás a brazo. Ahora, si tenés 500 terneros o 1000 terneros para identificar, cuando vas en el ternero número 60, ya le ponés la caravana igual en la cola, porque ya estás con una cansera que no podés más. Área de la oreja donde se coloca es otro punto importante. Y llevar un buen registro de datos. Este es otro punto también que ha modificado el sistema, el tema de la utilización de la electrónica. Como les decía, utilizar un equipo de identificación. Bueno, voy a lo básico, tener una tabla de plástico porque el escritorio generalmente en campaña puede ser un medio tanque, un tronco húmedo. Con los documentos, utilizar lápiz y goma para evitar los borrones y que se entienda bien todo. Y la cantidad de pinzas de colocación depende de la cantidad de terneros o animales que tengamos por identificar. Generalmente recomiendo tener una pinza para la caravana visual, la tarjeta, y otro para el chip electrónico. Hay un modelo, creo que lo tiene Allflex, y no sé si hay otras marcas también que tienen como aquí en esta parte tienen como un suplemento de plástico para la caravana visual. Que el chip hay que sacarlo de ese soporte porque si no queda mal colocado el chip porque es más grueso, ¿no? Entonces tener dos pinzas es lo mejor. La libretita, en campaña siempre hay que tener una libretita para anotar cualquier eventualidad. La mayoría de las pinzas tienen la púa apretada con un tornillo y si se afloja en campaña generalmente lo que usamos es el cuchillo y generalmente queda mal apretado. No cuesta nada tener un pequeño destornillador porque si queda floja la púa es muy fácil que se coloque mal la caravana. Podemos usar un alicate o hay un ganchito para quitar una caravana que quedó mal puesta, porque si utilizamos el cuchillo podemos lastimar la oreja, lastimarnos nosotros y cuando lastimamos la oreja, rajamos la oreja, nos quedamos con menos área útil para colocar caravanas. Desinfectante, no cuesta nada mojar la punta de las pinzas en el desinfectante con agua. Lo ideal sería entre ternero y ternero, pero eso se puede manejar según la cantidad de terneros. Y acá, bueno, acá yo no arreglé contrato todavía con Biogénesis, pero pongo la marca porque realmente es, por lo menos en Uruguay, es el curabichera que más se adapta a ponerle en la punta de los machos por la consistencia, que tiene una consistencia muy pegajosa y queda muy impregnado, y además es bueno, funciona. Entonces yo lo pongo porque realmente anda muy bien y recomendamos eso, ponerle en la punta del macho, ponerle un curabichera. Hay caravanas que ya vienen con una bolsita de curabichera y antibiótico que cuando el macho entra en la hembra, rompe la bolsita, se desparrama el polvo en derredor y protege un poquito. Como estas son muy caras, utilizamos el curabichera. Bueno, un balde, es muy común que la pinza se nos caiga al barro, a la bosta, y muchas veces lo que hacemos, agarramos la bombacha, la limpiamos, soplamos un poquito y seguimos.
y ahí estamos metiendo una infección que después nos va a provocar un problema, porque esa infección va a ser una herida y se va a perder la caravana sin ninguna duda. Y bueno, esto un poco hablando del medio ambiente, las caravanas vienen en envase de plástico. Bueno, llevar, por si no hay en el establecimiento, un recipiente para guardar los residuos cuando estamos trabajando. Bueno, este esquema muestra exactamente el lugar de la oreja en donde se debe colocar la caravana. Entonces vemos que tenemos, la oreja tiene dos cartílagos, uno superior y otro inferior. Entonces colocamos entre los dos cartílagos lo más cerca de la cabeza, pero sin agarrar el pliegue de la oreja, porque el pliegue constantemente se mueve y ahí tendríamos un problema de demora en la cicatrización. En los dos casos es igual. Acá se le voy a mostrar con una oreja grandota. Ahí es el punto donde se debería colocar. Esto es muy fácil después que se agarra la práctica. Yo trabajo en el cepo, con el dedo, marco el lugar y llevo la pinza y lo coloco. Es rapidísimo de hacer y ahí pero minimizamos la posibilidad de enganche y de pérdida de las caravanas. Hay que utilizar cepo, se puede utilizar un cepo para terneros que vienen o, bueno, pero no está el cepo grande, pero se puede utilizar el cepo común que se utiliza para ganado. ¿Cuáles son los problemas que se nos pueden dar en el momento de la identificación? Pérdida de caravanas, puede ser por rotura por enganche, caída por herida o fallas de fabricante del cierre. Ese es muy difícil. ¿Pero por qué? Porque fue mal colocada, porque hubo una infección o porque hubo una bichera. Entonces, acá está el punto. En Uruguay tenemos pérdidas de caravanas entre el 3% y el 30% a los 3 años. O sea, ese margen de pérdida de caravana. Nosotros trabajamos en un establecimiento que colocamos 1000 caravanas por año, los colocamos nosotros mismos, y tenemos un 2% de pérdida a los 3 años. ¿Por qué? Porque usamos todo el sistema. Y es campo con monte, con sierra, con comederos, con alambrado eléctrico, o sea que tiene todos los problemas y no tenemos inconveniente ninguno. Después, bueno, esto es lo que pasa, el lector le manda energía a la caravana, al chip, el chip le manda el número, va a una computadora con un software y de ahí va a la nube y se desparrama para donde ustedes quieran mandar la información. Bueno, acá traje este cálculo, pero este cálculo está armado para mostrar, porque hay cosas que no son reales. En Uruguay no se cobra la caravana al productor. O sea, en Uruguay la entregan sin costo en el momento. Después, en algún momento te la van a cobrar. O sea, eso es así. Pero en el momento de ir a buscarlas, es ese momento que uno tiene que poner la mano en el bolsillo y sacar el dinero, que duele, ahí te la dan sin costo. Entonces, yo le puse $2 para hacer un cálculo como si fuera pagada por el productor. La colocación, una persona para colocarla te puede cobrar $1. Acá calculo que haya una pérdida del 50% de caravanas, porque le hago una reidentificación a cada animal. Y le pongo 2 movimientos. O sea, en este caso es una vaca, le pongo un movimiento que puede ser de un campo a otro y después puede ser a una invernada o a un feedlot. Bueno, vaca en feedlot no, pero difícil. Pero puede ser a otra invernada. Entonces, acá tengo el precio de la vaca gorda de 450 kilos en Uruguay hace unos 10 días. ¿Tá? $846 la vaca en Uruguay. Entonces, la trazabilidad completa significa el 0,83% del valor obtenido por la vaca, que es en toda la vida que se gasta eso. En toda la vida del animal, el 0,83%. En el caso del novillo, exactamente lo mismo. Es el 0,72 porque tenemos un valor de novillo más alto, evidentemente. $975 el novillo, nos da un 0,72%. Ahora, si yo me voy realmente a lo que puede llegar a pasar y bajo la reidentificación por una buena colocación, yo voy a lograr en el novillo que baje a 0,52% la relación y me sale $0,01 por kilo de peso vivo la trazabilidad. Entonces, muchas veces cuando a mí me preguntan cuál es el costo de la trazabilidad, y es insignificante, o sea, no tiene incidencia
en la mejora que nosotros logramos realizando un sistema de trazabilidad. ¿Para qué sirve la trazabilidad? Exportación de carne y subproductos, como vimos, exportación de animales en pie, Uruguay. Ahora, en los últimos 3 años, exportó 1,5 millones de terneros vivos hacia Turquía, que exige trazabilidad, o sea que Turquía compra en Uruguay porque exige trazabilidad. Entonces, es otro plus que tiene la trazabilidad para poder vender animales vivos a otros destinos. Bioseguridad nacional es importante porque vamos a ver ahora cómo se utiliza para las campañas sanitarias y evitar los riesgos de algunos brotes de enfermedades en el país. Inocuidad de la carne para los argentinos, porque no solamente es para la exportación, también estamos asegurándole a cada uno de los que come carne en el país que va a comer un alimento inocuo. Yo sé que estamos acostumbrados a comer carne de toda la vida, que nunca pasó nada, pero el mundo está cambiando y cada vez las cosas se están complicando más desde el punto de vista de la salud. Bueno, acá les voy a explicar el tema de la bioseguridad nacional, por qué tiene importancia la trazabilidad. Tenemos establecimientos que tienen sus animales en los mismos y aparece un foco, o sea, me quedo allá arriba en Paraguay por pura casualidad, ¿no? Aparece un foco en la frontera y se traslada un animal del campo del foco primario a otro establecimiento, después baja al sur y después llega a uno del centro. Si no tuviéramos la trazabilidad individual y el georreferenciamiento, para lograr llegar a este establecimiento, los oficiales, los veterinarios oficiales demorarían muchísimo, porque lo primero que hacen una revisación en el foco y van investigando de esa forma. En cambio, yo en el mismo día que diagnostico el foco en el establecimiento, yo sé que un animal de ese establecimiento llegó acá, otro acá y otro acá. Entonces, inmediatamente mando a los servicios veterinarios a cada uno de estos establecimientos. Entonces, el foco llega y lo diagnostico, lo veo en horas. Entonces, esto es muy importante para frenar. Fíjense que cuando tuvimos los brotes de fiebre aftosa, si hubiéramos tenido la trazabilidad, la cosa hubiera sido muy diferente porque la frenábamos mucho más rápido. ¿Y por qué? Tenemos la gestión del riesgo, la tenemos manejada con la trazabilidad. Podemos ver el ingreso al predio cuando fue, el egreso al predio, la fecha de vacunación, qué animales quedaron sin vacunar, podemos saberlo también, qué técnico actuó en el momento de la vacunación. Todo esto, la vacuna utilizada, también podemos ver si hubo alguna quiebre en el sistema de enfriamiento de la vacuna, cualquier problema de esos, los vamos a ver mediante la trazabilidad animal. Además, en Uruguay ya hoy empezamos a utilizar la trazabilidad para la gestión y el registro en los establecimientos, no solamente como obligación de exportación. Entonces tenemos, por ejemplo, aparte de vacas preñadas y falladas, no sé ustedes cómo lo hacían, lo hacen, pero allá era a la fallada sacarle la cerda de la cola y la preñada queda con cola. Y después para apartar empezaban los líos. Esta la corté el año pasado y esta quedó media cola y no me acuerdo qué era y ahí empiezan los problemas. En cambio, si vos tenés una identificación, una trazabilidad, haces el tacto y vas agregando en el lector, le vas agregando el dato que es fallada o es preñada, el día que vas a apartar las pasás por la manga y el lector al leer el animal te va a aparecer si es fallada o es preñada. Tenés el 100% de éxito y de exactitud al momento de la parte. Y esto, con cualquier cosa que se te ocurra, cualquier variable, lo podés trabajar de esa forma. Inseminación artificial. Hoy que está tan de moda la inseminación a tiempo fijo, que es una técnica cara, que es una técnica muy especializada. Bueno, ahí la trazabilidad trabaja muy bien. Por ejemplo, Guillermo, no sé si conocen a Guillermo de Nava, que es un especialista uruguayo en la parte de reproducción. Él trabaja con la trazabilidad en Uruguay para las inseminaciones artificiales y logra resultados muy buenos. Refugar por ganancia de peso, acá podemos tener un seguimiento, en el caso de los feedlot podemos tener un seguimiento que inmediatamente vos vas refugando según el peso o según algunos otros datos. La posibilidad de darle una oportunidad a las vacas falladas. Muchas veces la vaca que falla le damos una oportunidad de un segundo servicio. Pero si no tenemos una trazabilidad, una identificación, muchas veces no estamos seguros si tuvo
2 servicios o tuvo 3 o 4. Entonces, ahí capaz que le estamos dando la chance a una vaca que ya falló varias veces, que tendríamos que sacarla inmediatamente porque está comiendo pasto. O sea, no está produciendo nada. Entonces, con esto nos aseguramos la vaca que falla 2 veces. Bueno, esa es la que va para afuera. ¿Cuántos y cuáles fueron tratados? Otro caso importante. Nosotros tenemos 5.000 animales y vacunamos 4.989. Bueno, nos faltan, ¿cuáles son? Y sabemos cuáles son y los podemos salir a buscar. Refugo por edad, estos son ejemplos, pero hay montones de cosas que podemos hacer. Aparte, este es interesante porque lo hacemos muy seguido. Por ejemplo, tenemos toda la novillada junto. Y para la cuota 481 tienen que tener una edad determinada, tienen que estar bien de trazabilidad. Entonces, yo cargo los datos en mi computadora y en el momento que leo el animal, me aparece en la computadora toda la información. Entonces, en la manga digo, este va, este no va, este va, este no va. Y, por ejemplo, 800 novillos, sacamos la mitad para cuota en una mañana y media. Un trabajo que de repente lo vas a hacer y te lleva 2 días o 3 días. Bueno, acá otra cosa, en los registros. El registro, esto es de un tambo en Ecuador. Lo arrimo un poco. Lo que les decía, ¿no? Yo acá puedo adivinar, pero no estoy totalmente seguro qué dice. Acá podría decir Linda, el nombre de la vaca. Pero está tachado. La fecha, yo digo que es 21, pero no tengo la seguridad de que realmente los datos sean correctos. Entonces, acá es donde vemos que el registro electrónico permite evitar todos estos errores. Y después acá, la primera columna, esto es una planilla del lector TrueTest. La primera columna son las caravanas electrónicas que lee el lector. Y en esta segunda son las caravanas que perdieron el chip, entonces el operario puede agregarlas a mano para después saber que hay que reidentificar ese animal. Y fíjense que el código país en Uruguay es 858. Y acá, miren lo que digitó la persona. Se ve que con una dislexia cambió 585. Entonces, si nosotros tomamos esto como está, nos va a dar caramelos, porque el código país no es el correcto. Entonces, ahí está por qué cuando usamos un lector y lo pasamos directamente a la computadora, tenemos una certeza de lo que estamos haciendo. Nosotros hicimos un ensayo en el cual uno iba con el lector, leyendo electrónicamente, y otro iba mirando la caravana, la cantaba y otro lo anotaba. Y sacamos en conclusión que de cada 19 animales había un error por lo menos. O sea, no es menor el tema del error. Bueno, y otra cosa es la bioseguridad a la interna del establecimiento. Tenemos los animales linderos, los vehículos que pueden entrar, las corrientes de agua, las raciones que utilizamos, los insumos, las aves, el personal, que acá también en el tema de buenas prácticas ganaderas hay que cuidar mucho al trabajador, por 2 cosas. Una, porque hay que cuidar a las personas como corresponde, y otra porque también pueden provocar enfermedades, transmitir enfermedades hacia los animales. Esto también, por medio de la trazabilidad, se puede llevar un control mucho mayor. Y en Uruguay, por ejemplo, ahora es muy común que si pasan animales del vecino, en el momento que estás trabajando, descubrís que es del vecino, vas al sistema y sabés quién es. Entonces lo llamás por teléfono y le decís, mirá, tengo 5 novillos tuyos en el campo. Bueno, déjamelos en el piquete que yo los paso a buscar. Eso facilitó, O no lo avisás, bueno, está. Esa es una opción. Pero sos consciente. Bueno, ahora les voy a mostrar un video de lo que hace la policía con el sistema de trazabilidad en Uruguay. Vamos a ver si funciona. AGESIC, a través de los e-fondos de gobierno electrónico, fomenta el desarrollo de proyectos que permiten brindar nuevos servicios y oportunidades a los ciudadanos a través de la incorporación de tecnología e interconexión entre distintos organismos del Estado. Fortalecimiento de la seguridad del movimiento de semovientes. Para combatir el hurto, faena clandestina, contrabando de ganado y otros delitos conexos, el Ministerio del Interior creó la Brigada Especial de Prevención y Represión del Abigeato. Gracias a los e-fondos, se ha incorporado tecnología para facilitar el trabajo de investigación, que permite, entre otras cosas, detectar en tiempo y forma el traslado de animales enfermos y de esta manera evita comprometer la salud humana y el estatus sanitario del país.
Este desarrollo se logró ampliando la funcionalidad de la infraestructura del Ministerio de Ganadería, utilizada para la trazabilidad animal. Los VEPRA pueden fácil y rápidamente identificar animales y obtener su información en cualquier lugar del país y en tiempo real, ya que están equipados con bastones lectores de caravanas por radiofrecuencia, capaces de leer y almacenar la identificación provista por el sistema de trazabilidad ganadera. La información almacenada en el bastón es volcada a una computadora donde se puede hacer la consulta en línea. La información del animal, incluyendo su historial de propiedad, es obtenida gracias a la interconexión con el Sistema Nacional de Información Ganadera y la ubicación de los predios y traslados correspondientes se obtiene automáticamente gracias al módulo del Sistema de Información Geográfica. Cuando la situación lo requiera, como en operativos a monte, por ejemplo, se previó la posibilidad de realizar la consulta por medio de SMS en celulares autorizados. Esto permite contemplar distintas necesidades y contextos de la labor policial. Esta es solo una de las formas en las que AGESIC impulsa la incorporación de tecnología al servicio de los ciudadanos. Bueno, más o menos esto es lo que se está haciendo y se ha logrado controlar algunos casos de abigeato y contrabando. Lamentablemente la ley es muy antigua y lo considera un delito menor porque puede ser para alimentar a la familia. Cosa que si robás una oveja puede ser, pero si te robás un camión de novillo, tenés una familia muy grande o estás robando. Esto lo tuve que hacer acá medio casero porque tuve un problema con los videos. Vamos a ver si funciona. Les voy a mostrar dos videos. Uno, trabajando en una instalación correcta con un lector y una balanza electrónicos. Vean la velocidad a la cual se trabaja. Y la otra, una persona va cantando la caravana visual y pasando la balanza para ver la diferencia de cómo trabaja cada uno. Ven acá, es una instalación con una balanza automático y un lector de trazabilidad. Bueno, vieron, esto es trabajando con las instalaciones correctas. Ahora vamos a ver el trabajo. Está mirando la tarjeta visual. Miren primero la demora, ¿no? Miren esa cabeza, bienestar animal, primero. Segundo, cuando canta el número, lo oye la persona y lo digita. O sea, bala una vaca, grita a alguien y ahí se perdió el dato. El animal, va a hablar, me imagino después, Adriane, la zona de fuga. O sea, nosotros nos ponemos adelante del animal, lo molestamos, lo jorobamos, le damos todas las molestias posibles y después queremos que vaya para adelante. O sea, no. El animal va a querer ir para atrás. Entonces, cuando vas a meter el animal en la balanza, evidentemente que vas a tener un problema. Entonces, estamos provocando problemas de bienestar animal y una demora impresionante en el trabajo y un error que puede ser cualquiera, porque realmente vieron que decían, no, para un poquito, capaz que... No, eso tampoco sirve. Y el riesgo del operario, ¿no? Sí, ahí era mocho, pero donde agarra un... Exacto. ¿Está pronto? Bueno, yo vengo un poco desordenado porque me pareció lo más interesante mostrarles las distintas posibilidades que tenemos con la trazabilidad. Acá tenemos las cajas negras, no sé si todos conocen las cajas negras de los frigoríficos en Uruguay. En cada balanza hay una caja negra como la de los aviones y están conectadas con el Instituto de Carne en donde está todo monitorizado. O sea que se evita el fraude en cada balanza y se han descubierto algunos problemas de fraude en algunos frigoríficos. ¿Cuándo se lee la caravana? En el desangrado. Este es un tema que fue muy discutido porque realmente lo que tenés que hacer es leer la caravana al entrar al frigorífico, porque si hay algún problema lo podés refugar ese animal. En cambio, cuando ya está en la línea de faena,
va a ser muy difícil que lo puedas refugar en ese momento. Pero por lo menos se lee en el desangrado. Entonces hay una página para el productor en el INAC que puede tener información sobre sus faenas, sobre los animales que mandó a faenar, elige el frigorífico a donde fueron, por fecha, por frigorífico, por distintos filtros, y te da la información del lote, en este caso son 31 vacas, la fecha, no hubo ninguna muerte por causas especiales en el frigorífico, el peso de la hacienda, el peso pre-dressing, el rendimiento pre-dressing, esto es, el dressing es la sacada de grasa de la carcasa. Peso clasificación ya es con el dressing hecho y rendimiento de clasificación. Estas vacas rindieron 48,34%. Después tenemos la información de las dos medias carcasas con el número del identificador de la caravana, con los distintos pesos, la dentición, el tipo de novillo, el tipo de animal que es, la conformación y la terminación en grasa. Toda esta información le llega al productor al celular o a la computadora. Y acá también le dan una información del peso, del rendimiento promedio de la categoría que mandó a faena. Como les decía, le llega al celular. Yo, por ejemplo, tengo de un cliente y a mí me llega toda la información de cada una de las faenas y sabemos exactamente qué pasó en ese frigorífico. Antes venía la información pero sin identificación individual. Entonces, desde el punto de vista estadístico, para el productor hacer una clasificación por origen o por, no sé, tipo de animal, no le servía. Ahora lo puede hacer. Esto, a ver, ahí. Este es un amamantador automático que utiliza, en este caso utiliza collares, pero se pueden utilizar las caravanas para darles la dosis que necesita el ternero por día. O sea, cuando tomó toda la dosis, se corta y no le da más leche. Ahí están con caravanas, con collares. Ahí lo están haciendo probar para enseñarlo a tomar. Ellos van varias veces, ¿no? Y hasta mientras tengan dosis le dan. Ahora cuando se terminó, evitamos los problemas de diarrea, evitamos problemas de exceso de comida. En Uruguay se utilizan también para recriar terneros de carne también. En algunos casos se da el rendimiento. Este es un ecógrafo, subilo. Es un ecógrafo que tiene lector de RFID. Entonces, lee la caravana. Bueno. Está indicado aquí la identificación del animal. Acá hay un mapa de los cotidianos. Y yo lo que hago es colocar el cursor aquí y ahí de oriente le está guardando el más. Asociado con el número que estaba abajo indicado en la pantalla. O sea, acá asociamos el diagnóstico a la caravana, entonces no tenemos equivocación. Bueno, esto es un centro de ensayo en Quillú, en Uruguay, de toros, y tienen estos comederos inteligentes que tienen una balanza y le miden, o sea, cuando entra el animal a comer, lo registra y va pesando lo que va comiendo por día. Entonces tiene un sistema general. Acá, bueno, acá se están desarrollando estos comederos, hay desarrollos nacionales que andan bastante bien. También para esto es importante el sistema de identificación electrónica. Bueno, después en Uruguay, a mí me pasó que en el año 2007 empecé con el tema de trazabilidad y dije, esto es para los veterinarios. Acá tenemos un trabajo espectacular para nosotros. Somos los elegidos para trabajar en esto. Fui a la Sociedad de Medicina Veterinaria y mis colegas me dijeron de todo menos que era lindo, que no estaban para leer vacas, que no estaban para esto, que no les interesaba. Bueno, hoy se hizo un estudio que el 33% del trabajo del veterinario de campo es trazabilidad
el otro 33% es certificación veterinaria y recién el 33% es el resto de la actividad profesional. O sea que servirá para los veterinarios. ¿Y qué hace el veterinario con la trazabilidad? Certificación de campañas sanitarias, porque en Uruguay el ministerio no tiene recursos. Entonces, le da al veterinario de libre ejercicio la posibilidad de trabajar en campañas sanitarias mediante una acreditación. Se hace un curso de acreditación y trabajamos en las campañas sanitarias. Para eso utilizamos la certificación en garrapata, brucelosis y aftosa. En Cierro 481 también utilizamos la trazabilidad. A frigorífico de exportación, por supuesto. Movimiento de ganado, el veterinario además hace los movimientos de ganado que lo podría hacer un operador común. En la clínica lo podemos usar, bueno, diagnóstico de preñez, inseminación artificial, control lechero. Hay un tambo en Uruguay que llevan un control constante, entra la vaca, le lee el dispositivo y sabe a qué lugar de ordeñe va y llevan todo un registro del control lechero día a día. Y después, una cosa que ya cada vez se hace más es la ecografía de carne y grasa para medir el rendimiento de los animales en la canal, ¿no? Bueno, más o menos hasta acá hablamos de lo que es la identificación y la trazabilidad, pero quería agregar además un tema que cada vez es más importante y que no solamente es importante porque lo exigen los mercados, sino que es importante para mejorar la rentabilidad de los predios. Nosotros buscamos la eficacia y la eficiencia del sistema. Entonces, para ello debemos utilizar protocolos. En este caso puse protocolos de exportación, que son los que más hoy se están utilizando. ¿Y qué es un protocolo? Bueno, es un reglamento, una serie de instrucciones que se fijan con algún objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Comercial, en el caso de exportar, de inocuidad alimentaria, de bioseguridad. También de gestión, porque para la gestión nos sirven los protocolos para mejorar nuestra relación costo-beneficio. Ah, y trabas, no, me olvidaba, trabas para arancelarias. Muchas veces nos ponen trabas que tenemos que cumplirlas sí o sí. Entonces, ¿qué llevan esos protocolos? ¿Cómo empiezan? Empiezan por la identificación y trazabilidad. No hay vuelta. No podemos hacer un protocolo de producción si no tenemos la identificación y la trazabilidad. Requisito de los predios de producción de animales para exportar. Tienen que tener ciertas condiciones para ser habilitados para producir carne de exportación. Estatus sanitario del país es lo otro que tenemos que tener en cuenta en cualquier protocolo. Habilitación y registro de las plantas de faena para exportación también tiene que estar incluido en el protocolo. Y asegurar el no uso de alimentos con proteínas de origen animal, hormonas y antibióticos. Ustedes, en Palermo estuve viendo que ya hay desarrollado un manual de buenas prácticas agropecuarias, ¿no? Bueno, que va en esa vía, yo lo estuve leyendo y justamente va en esa vía, o sea que es el paso previo a la posibilidad de certificar para la exportación. Entonces, acá voy medio entreverado para mostrarles a dónde quiero llegar. Hablamos que tenemos que tener planes sanitarios, reproductivos, de manejo, genético y nutricional. Esta es la base de cualquier producción ganadera. Si no tenemos esto, más vale que vendamos y pongamos bonos del tesoro, porque si no manejamos este tema, vamos a andar mal. Control de stock y movimiento de haciendas. Otra cosa que en Uruguay pasa, que muchas veces al productor se le pregunta, che, ¿y cuánto ganado tenés? Y más o menos 1.200, 1.250. No, si no sabés el stock que tenés, vas por muy mal camino. Entonces, es muy importante el control del stock. Bienestar animal ya es evidentemente un tema que está en la mesa. Cuidado del medio ambiente es otro que si no lo hacemos nos vamos a quedar sin el mundo y nos quedamos sin piso para vivir. Identificación y georreferenciamiento de predios, desde el punto de vista de bioseguridad, esto tiene que estar sin duda. Bienestar de los trabajadores, por supuesto, e identificación y trazabilidad animal. Todo esto, ¿qué define todo esto? Buenas prácticas ganaderas. Entonces, para llegar a una buena producción lo que tenemos que hacer es empezar a implantar las buenas prácticas ganaderas en todos nuestros establecimientos. Y realmente, para empezar, el costo es muy bajo, porque lo único que hay que hacer es aprender a trabajar bajo normas de buenas prácticas ganaderas. Bueno, más o menos esto es lo que quería contarles. Me queda mucho para contarles, pero el tiempo es bastante complicado. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, aprovechen ahora. Sí, Alexa. En Uruguay, ¿cuándo es obligatoria la trazabilidad? ¿A partir de qué momento del ternero? Es cuando el ternero cumple 6 meses de edad,
o antes de salir del establecimiento en donde nació. Sí. ¿Y nunca probaron el chip que va implantado adelante? No, el tema con el chip subcutáneo era que migraba, los antiguos, migraban. Entonces, primero, era un riesgo para la carne y segundo, no sabían dónde ir a leerlo. Y además, la distancia de lectura es muy corta. O sea, una caravana se puede llegar a leer hasta 30, 35 centímetros, se puede llegar a leer. El chip subcutáneo, 5 centímetros y por ahí. También eso es un riesgo. Ahora, los chips nuevos subcutáneos no migran y se podrían colocar en la oreja del animal. Pero el problema que hay, nosotros tenemos un ensayo en Paraguay con ganado Nelore que tiene la oreja es bastante amplia para usarlo, pero como es muy pegada la piel al cartílago, es una técnica bastante difícil de hacer. O sea, no es práctica. Hay que meter la jeringa entre el cartílago y la piel y realmente lo hicimos nosotros y que tenemos práctica en la parte de cirugía y no es fácil de hacerlo porque es muy fácil romper la piel, es muy fácil que se salga el microchip. Entonces es una tecnología que es demasiado complicada para implantarla. Y la lectura tan cerca también es complicado porque en la manga un animal te bajó la cabeza casi al suelo y tenés que estar con el lector casi llegando al suelo. O sea que además no está aprobado todavía, creo que en ninguna parte del mundo, como identificación de animales que producen alimento, por el riesgo de esa migración, ¿no? Gracias. No sé si hay una otra cosa. La parte donde vos hablas de georreferenciación del animal con una enfermedad, ¿son diferentes a las que hay acá? ¿Están georreferenciados los chips? No. Los electrónicos. No, la georreferenciación es simplemente que vos georreferenciás el predio, lo tenés identificado al predio, y entonces vos sabés que el animal está en ese predio, porque vos lo declaraste en ese predio. Ahora, si vos lo movés sin hacer la documentación, perdés la georreferenciación. O sea, no hay GPS para los animales. O sea, hay unos sistemas, pero son muy caros, o sea, todavía no se pueden usar. Sí. Acá, las caravanas que se ponen en el ternero, vos decís que después el camión sigue yendo y un policía puede subirse a mitad del camino. ¿Es la misma? ¿Siempre la misma eso? Es siempre la misma. Siempre, o sea, acá, digamos, nosotros, eso no estamos tan lejos de eso, que es imposible, digamos, tenemos que pagar la caravana $2 la de Trutés, o la que sea, pagar $2, la ponés, se la sacan antes de que se vaya porque hay que recuperarla, y ya se perdió, digamos, es re difícil, años luz. Claro, pero viste los valores. O sea, sí, pero nadie, aparte que nadie te la manda hasta la faena, nadie va a ir a la faena, nadie la sigue, o sea, claro, porque no tienen un sistema, claro, no tienen el sistema implantado. Sí. Y creo que se tiene que apurar. Ni la deportación está con los gestores, que tengo una idea, ¿no? Sí. Es imposible. Sí, yo creo que Argentina tiene un trabajo más que urgente y me parece que acá los productores están un poco quietos y tendrían que ser los que empujen a los organismos oficiales a que aceleren el trabajo, porque yo siempre vengo y el SENASA está acá y el SENASA hizo una consulta pública. Ya no da para hacer consulta pública. O sea, lo que se sabe de trazabilidad en el mundo ya está. Acá no vamos a inventar la pólvora. Entonces, hay que actuar ya, hay que hacer un sistema de trazabilidad. Y tienen la suerte de tenernos a nosotros al lado que nos pueden copiar. Porque, sí. ¿Uruguay hubiera pasado a trazabilidad individual si el Estado no los productores mismos? No, esto fue porque Uruguay exporta gran parte de su producción y llegó un momento que Europa nos dijo, bueno, si no tienen trazabilidad individual, no les compramos más. Nos aceptaron la trazabilidad grupal que nosotros teníamos hasta que empezáramos. Entonces ahí fue una situación de Estado. Empezó con un partido de una orientación política y siguieron otros partidos de otra orientación y se mantuvo. O sea, hubo un sincronismo de todo el mundo. Por supuesto, en las reuniones saltaban las sillas, era terrible, todo el mundo se quejaba. Cuando tu cliente te pide. Exacto. O sea, yo siempre digo, los uruguayos no somos los vivos de la película, ni somos súper inteligentes, no. La verdad que vinieron y nos dijeron, che, si no lo haces, no te compro más. Y eso sí, lo que hicimos bien fue
lo que quería Europa se hacía al otro día. Ni le preguntábamos por qué lo quería. Entonces, aparecía una necesidad, ¡pum!, al otro día se estaba cumpliendo. Eso creo que también es importante, porque muchas veces nos ponemos a decir, me viene a exigir. No. ¿Vos querés esto? Hacelo. Es la única forma. Sí, perdón. Debe ser acompañado el sistema en Brasil, nosotros intentamos aplicar la trazabilidad, pero no tuvimos suceso. En tu opinión, que conoce el sistema, ¿en qué fallamos en la trazabilidad obligatoria del país? Yo creo que en lo mismo que falla toda Latinoamérica, en la falta del convencimiento de todos los actores de la cadena. Y a su vez que es un país grande, lo mismo que Argentina. Nosotros somos chiquitos y es muy fácil implantar un sistema. Entonces, cuando sos muy grande y no estás convencido de lo que estás haciendo, empiezan a haber fallas y ahí es donde tenés el problema. Te doy el ejemplo que conozco bien de cerca Panamá porque fui varias veces, porque cada vez que cambiaba de gobierno tenía que ir. Y ellos empezaban el sistema, todo estaba perfecto, bárbaro, todo sensacional. Cambiaba la autoridad, venía uno nuevo, cambiaba todo el sistema y empezaba de vuelta. Entonces, nadie nunca llegó a convencerse y nadie le dio la importancia. Yo creo que va por ahí los errores, ¿no? Me parece. Sí, pero estaba acá. ¿Cuál es el stock de Hacienda? 12 millones de cabezas. ¿Cuál exportan? Y exportamos unas 400.000 toneladas, 470.000 toneladas más o menos. Casi 500, sí, casi 500. Sí. ¿El 80%? Más o menos el 80% de la producción. Sí. No, yo lo que quería, que está muy bien, felicitaciones por la presentación. Cuando uno habla de sistemas de legislación individual, que yo que me toca andar por varios países ahora promocionando la carne argentina, es una cuestión que se viene. No va a haber escapatoria, ni eso ni el control de las enfermedades zoonóticas. Claro. Tanto sea tuberculosis, brucelosis, eso ya lo pusieron los chinos en el protocolo, pero los rusos lo habían puesto hace 20 años atrás y nada más que nadie lo hacía. Claro. Con respecto a lo que es identificación individual, usted marcó un punto y que por ahí habría que resaltarlo, que es cuando dijo que la trazabilidad o la identificación individual sirve para gestión. Esto es muy importante porque es lo que repaga el sistema. Claro. O sea, hay que mirar la identificación individual no como un costo, sino como una inversión. Exacto. Porque los beneficios que yo tengo de saber cuáles son mis vacas improductivas o cuáles son mis animales que no crecen y los saco antes de que me gasten más alimentos que tienen que gastar, me pagan la caravana. Exacto. Es así. Y no es pensar en el sistema argentino, como recién nombraron, de recuperar la caravana antes de sacarla. La caravana se tiene que ir al final. Exacto, exactamente. Es así, clarito. Ese es un punto importantísimo de entender y que no nos vamos a hacer. No hay vuelta. El mundo va hacia eso porque el mundo está enfermo, no hay vuelta. Y cada vez estamos en mayor riesgo de enfermedad. Entonces, bueno, es urgente. Bueno, gracias.